Buenas noches a todos, YouTubevidentes. Este es el programa 2 del show de Alio Radio Interradio. Nosotros somos del grupo Interventores. Ya vamos a definir más ampliamente el concepto, pero para resumir, somos un grupo de personas que trabajan de manera activa para generar un paradigma superador al que estamos teniendo hoy tan inconveniente, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar por la primer temática esbozada por Matías, que fue la lógica binaria que gobierna el mundo. También vamos a hablar de naturaleza humana y vamos a hablar de ética de la nutrición. Nos dice, en primer lugar, pienso en la lógica binaria como un sistema de pensamiento humano, el paquete de información más sencillo y por tanto más efectivo que encontramos para organizar la información del mundo que nos rodea es el de las categorías afirmativa-negativa. Sí y no, ser y no ser. Pero este modo de estructurar la información tiene sus contras, y es que no refleja fielmente el mundo real, que no está constituido por afirmaciones y negaciones absolutas, sino por términos de cambio, de procesos y transiciones. Por ejemplo, todo lo que es avanza hacia no ser, y aunque no puede ser afirmación y negación a la vez, la posibilidad de una y otra habitan simultáneamente en todo lo que es. Para dejar de lado esta filosofía barata y para redondear, el humano tiene mucho temor de leer esta información fielmente y por fuera de su modo de categorizar en términos simples, porque conoce que el universo es inabarcable y no le pertenece. Aparece esta otredad, lo desconocido, como algo ajeno. Esta forma de dividirlo todo en dos paquetes simples de información, creo yo, son las que nos llevan a adoptar posiciones intransigentes. La intransigencia como el primer disvalor, en todo caso, que genera la lógica binaria. Las que nos inspiran a negar al otro y las que nos conducen a través del camino del progreso sin una verdadera toma de conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Eso es todo lo que quería decir y dejar la bocha picando. ¡Viva Perón! A lo que contesta, bueno, el querido conductor de este programa, que vamos a escuchar porque es fascinante realmente todo lo que este muchacho está haciendo por el programa. Interesante. Bueno, Matías, muchas gracias. Estamos en Interradio del show de Alio, el programa 2, y vamos a hacer intervenciones, que la palabra no está por coincidencia, de 2 minutos como máximo en lo posible. Si no, no hay problema, pero trataremos de hacerlo cortito. Y lo que acaba de decir Matías es tremendo, me parece espectacular la temática, que también da lugar a crisis, ¿no? O a una forma quizá equivocada de abordar la crisis, porque llegamos a un momento donde son necesarias nuevas formas, y las nuevas formas, como acaba de mencionar Matías, son, digamos, formas que quedan fuera quizá de esta cuenta binaria, de ser y no ser, de lo que siempre se hizo y de lo nuevo. Quizá hay que negociar, hay que encontrar nuevas formas. Quiero decir también que algo que me parece muy interesante para aportar tiene que ver con que no todo es blanco y negro, sino que se trata de la medida. Se trata de que el frío y el calor en realidad son lo mismo, solamente que el frío es una medida muy baja de calor. El mal y el bien serían también lo mismo en algún sentido, solo que el mal es una parte muy baja de armonía, ¿no? Entonces sería la misma sustancia, pero vista desde otra óptica. Quizá esa forma binaria funciona muy bien en un tablero de ajedrez, funciona muy bien de repente para la mente lógica, funciona de repente muy bien para lo que es un concepto abstracto, para el pensamiento abstracto, pero cuando lo llevamos a la tridimensionalidad de las posibilidades, ahí la cosa se vuelve inflexible, y quizá es por eso que al gobierno secreto, entre comillas, para anunaquearla un poco, le gusta llevar todo a este plano binario, ¿verdad? Entonces todo estaría en ver qué más hay. Escuchamos otras voces. Por supuesto, y sobre todo los enemigos más importantes que podemos tener las organizaciones de cambio,
que somos nosotros mismos, y a través de la culpa, del miedo, de la confusión y sobre todo, quiero decir algo muy importante que estuve viendo esta semana, la no visibilización de la posibilidad real de cambio, la no visibilización de la importancia real del cambio, hacen a veces que no traccionemos, ¿no? Y esto es muy importante porque también genera posiciones extremas, ¿no? De una acción sin fundamento, de una inacción. Hay que buscar puntos intermedios, hay que seguir buscando. Bueno, acá nos dice Azul, Mati y Samu dijeron mucho. Considero que la lógica binaria sirvió al desarrollo de las primeras humanidades cuando había tanto por abarcar y tan pocas herramientas. Y como ya dijeron, pero es donde quiero enfatizar, es la lógica que queda corta para la actualidad. Tanto el pensar, el sentir como el hacer ya no se realizan en una lógica de bueno y malo, sino que considero se trata de la superación de esto. Los poderes efectivamente no se encierran y limitan, y esto se realiza en base a grandes realidades que nos plantean. Desarrollar la humanidad actual en base a las creencias cristianas, por ejemplo, lleva consigo inefectiblemente un tipo de moral. Y con esto es lo mismo. Limitarnos en lo binario es mantenernos estancados para el paso final. Muy buen punto, le digo yo. Claro, de repente algo que siempre consideré es que pretender comportarnos como ángeles cuando no estamos pudiendo ser humanos correctos es un extremo que debemos revisar. Matías nos manda un audio. En realidad mando este audio simplemente para agregar un pequeño detalle, que es que, a ver, me parece que la crisis actual de la que está hablando Samu ahí tiene que ver con que hay demasiada cantidad de información como para procesarla en términos de blanco-negro, 1001. No podemos seguir leyendo la realidad en esos términos. Cuando la cantidad de información que se maneja es demasiado compleja. No podemos reducir todo a esto está bien y esto está mal. Estoy de este lado de la grieta, estoy de aquel lado de la grieta. No es así, la realidad es mucho más compleja. Y hoy lo podemos saber mucho más que hace 60 años, cuando la información, fluía de otra manera y a través de otros medios mucho más limitados. Quería agregar eso, ¿no? Que me parece que es la cuestión central de la crisis actual, de la crisis no en términos negativos y positivos, porque bueno, ya sabemos que no vamos a hablar en esos términos. La crisis no es mala o buena. Claro, yo creo que en realidad la crisis sí que es en realidad algo bueno para un futuro mejor. En realidad es algo malo para el momento presente porque es una forma caótica de generar un cambio. Yo considero que puede haber cambios que se dan de otra forma, no necesariamente crisis, que no es en sí, sino es como, bueno, considerar una realidad inarmónica, una realidad catastrófica, ¿no? Que se da. ¿Qué podemos decir del intento de computadoras cuánticas? Le digo a Matías. Nos dice Ariel. Hola Ariel, te mando un saludo. No sé qué más agregar. Está bastante claro el aporte de Asu y Mati. Esta lógica binaria crea una realidad. Y justamente cambiar esta realidad es cambiar del paradigma de la dualidad. Claro, las computadoras cuánticas, como cita ahí Samu, ya no leen la información en unos y ceros. Leen la información en el término en que un 1 puede ser un 0 o un 0 puede ser un 1 simultáneamente. Esa es la ventaja que tienen las computadoras cuánticas, de las cuales no entiendo una chota, ¿no? Obviamente, porque no sé ni siquiera cómo mierda funciona una computadora del año 60, o sea, no tengo ni la más puta idea, pero eso es lo que se entiende en términos conceptuales, por lo menos. No se puede decir chota en este programa, habría que decir pija, habría que decir verga, habría que decir otro tipo, ¿no? de palabras. 30 segundos le digo que duró su audio. Esto es algo medio numerológico, medio cabalístico, medio Anunnaki. Esa es la papa, dice Ariel. Ni yo la entiendo, pero percibimos que por ahí viene la mano, refiriéndose a las computadoras cuánticas.
Claro. Bueno, ¿qué podríamos aportar? Que esta tecnología que viene del ejército, en realidad al principio era una computadora que leía a razón de cientos, algo así como 400 operaciones por segundo. Y ahora existen computadoras completamente diferentes, muy poderosas, que llegan a leer incluso billones de operaciones en simultáneo, ¿no? Quería agregar otro punto, mientras se preparan los compañeros, que es que en realidad parece tratarse de ver las cosas como realmente son, ¿verdad? De poder entenderlas como realmente son cuando se trata de información, porque estamos hablando de nada menos que ser y posibilidad, ¿no es cierto? Lo que es y lo que es posible, ¿verdad? Entonces se trata de que lo que es, cuando le agregamos movimiento, pasa a dejar de ser y entra en una posibilidad para luego ser otra cosa, el cambio, ¿verdad? Entonces poder predecir ese movimiento, poder decir, por acá viene la mano, poder incluso quizá traducir esto que llamamos albedrío del ser humano, o poder decir, bueno, las cosas realmente se dan de esta manera, tiene que ver con entender una lógica superior, ¿no? Que la lógica binaria, y quizá aquí quiero introducir un punto muy profundo, que es que no podamos llegar a entender de qué se trata esto, porque nuestros cerebros manejan un cierto caudal de información, manejan una cierta velocidad de pensamiento que puede llegar a acelerarse por la dirección del universo en la que estamos yendo, ¿verdad? Entonces la disponibilidad energética tiene directa relación con la claridad de pensamiento. Bueno, acá una de las computadoras más poderosas del mundo con 70 toneladas de peso, 57.000 núcleos de procesamiento y 160 terabytes de memoria. Bueno, como para que se den una idea comparativa, ¿no? De lo que uno puede tener ahí en su casa y cómo puede procesar, de alguna manera generar una memoria externa de nuestro cerebro, un procesamiento externo y este tipo de computadoras, ¿no? Bueno, seguimos por acá. En momentos más, Ramiro, estudiante académico y alternativo autodidacta de la nutrición humana, nos va a estar hablando de la ética de la nutrición. Esto es algo que también anuncio aquí en vivo, porque sí, Rama va a estar participando de radio hoy y nos va a dar su punto de vista en este sentido, que siempre es muy interesante, ¿no? Mati agrega, ahí está la naturaleza humana también, ¿no? En nuestra capacidad de procesar la información, en los límites de esa capacidad. Muy interesante eso. Sí, yo no tengo dudas de eso, dice Ariel. Y Mati agrega, y en nuestra búsqueda de ampliar esos límites. También muy interesante. Los límites fueron forjados por esta lógica, nos dice Ariel. También es interesante porque ¿a dónde termina cualquiera de estos dos extremos, blanco-negro? ¿Dónde terminan? ¿No? Muy interesante, le digo a Ariel. ¿Crees vos que la lógica binaria exista en la naturaleza? Ya que él habló de los límites que fueron forjados por esta lógica binaria. Bueno, entonces damos nuestro parecer que nos quedó pendiente sobre la temática lógica binaria en relación a la crisis, y queda abierto el espacio para que, bueno, después Ramiro y Débora nos manden un audio o un escrito corto respecto, bueno, del tema que ellos querían poner en la radio, exponer en la radio, y la vez que viene, bueno, lo podemos ampliar, ¿no es cierto? Así es, la próxima vez vamos a ampliar estas temáticas que van a hablar la compañera Débora y el compañero Ramiro. Nos dice Ariel, tal vez en este plano es binario. Me hace mucho ruido mezclar esto con la naturaleza, no sé por qué. Muy interesante. Nos dice Azul, no estoy segura de que exista algo así como la naturaleza humana. Sí creo que con esto podemos remitirnos un poco al centrarse en sí para entender el todo y comprender como parte de eso. Pero, por ejemplo, la capacidad o no de procesamiento creo que no está relacionada directamente con la naturaleza humana, sino con capacidades, las cuales con la tecnología podemos ampliar. No digo que esto sea bueno, pero puede darse así. Interesante. Bueno, estoy de acuerdo. No estoy seguro de cuáles sean los límites biológicos de nuestra capacidad de procesamiento, pero sí pienso que puede exceder por mucho los límites
que solemos imaginar en, digamos, la capacidad actual que tenemos, que puede verse tremendamente ampliada, no solo por la tecnología, sino por una forma diferente de enfocar la información, una cultura diferente, una dinámica diferente de intercambio informacional. Con decir que estimular la imaginación es algo que crea nuevas neuronas, es algo que incrementa el estímulo sináptico, es algo que genera más conexiones, incrementa la capacidad. Entonces sí, puede haber mucho más de lo que en realidad podemos imaginar. Respondiendo a lo que dijo Ariel sobre que le hace ruido mezclar esto con la naturaleza humana, le digo, es tremendo. Es que puede que en la naturaleza se den estas posibilidades en las que se genera una lógica mental humana, como que venga de la naturaleza misma esta lógica binaria. Ariel responde ¡fua! A lo que dijo Azul. Estuvo muy interesante lo que dijo la compañera Azul. Muy interesante. Puede que a través entonces de las máquinas podamos entender más, punto que hablaría a favor de la tecnología. Claro. Matías nos manda un audio. Claro, en realidad decir que la capacidad de procesamiento del cerebro humano tiene que ver con la naturaleza humana, es en el sentido de que sí, es una capacidad, yo contestando a lo que dijo Asu, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza humana en ese sentido, que es una capacidad humana y tiene que ver simplemente con cómo está desarrollado evolutivamente nuestro cerebro y la capacidad que tiene de procesar la información. En ese sentido es natural, o sea, nada más que eso. Claro, en cuanto a la capacidad biológica, a ver qué comentan. Ariel comenta, es que el problema fue llenarnos de información externa, llenarnos el interno, y creo que como muestra la física cuántica, depende del observador el resultado externo. Es diferente. O sea, si cambiamos el paradigma de desarrollo humano, podemos llegar a lo imposible. Mi parecer final es que, bueno, la tecnología sí nos va a ayudar a procesar cada vez más información, eso es evidente, está sucediendo desde, bueno, en realidad desde que la humanidad es humanidad, el desarrollo de la escritura, que es un avance tecnológico, nos ayuda a procesar más información, la invención de la imprenta nos ayuda a procesar más información, y así, bueno, hasta el día de hoy, que es el desarrollo de las computadoras cuánticas y demás. Pero el hecho de que nos ayuden a procesar mayor cantidad de información no significa que nos ayuden a entender mejor esa información. Nosotros tenemos que ser capaces de entender, de darle un sentido a esa información, y ahí es donde tiene que ser abandonada la lógica binaria, porque esa información no puede leerse, como habíamos dicho, en términos de bueno o malo, de blanco o negro, sino que tiene que ser comprendida en toda su complejidad, en cómo son los procesos. Por ejemplo, si nosotros entendemos que la vida es buena y la muerte es mala, evidentemente nuestra relación con la muerte a nuestro alrededor va a ser una. Muy diferente a la que va a ser la relación si nosotros entendemos que la vida y la muerte forman parte de un mismo proceso. A ese nivel de profundidad creo que llega el alcance de estas reflexiones. Muy interesante lo que decís, Matías. Creo que todos hablamos ya en muchas ocasiones de cambiar la forma de ver la muerte, que no necesariamente es algo malo. Y en cuanto a cambiar la óptica y cambiar la información, sí, considero que es así exactamente. Y sí observé dinámicas superiores de procesamiento de información gracias a las tecnologías como YouTube, que me han permitido estar en conferencias de disertantes de todos lados del mundo, de universidades, incluso profesionales y tal, sobre temas muy específicos, y generar una perspectiva mucho más superadora, actualizada y compleja que la que puede tener un profesional, o diferente al menos, ¿no? Así que sí, considero que es muy interesante y que nos va a dar la posibilidad de procesar mejor si está, digamos, en consonancia con nuestras aptitudes naturales, ¿no? Yo creo que no se trata necesariamente de lo electrónico, que puede contaminar, que puede generar
lesiones en la natura, sino que tiene que ver con una conciencia diferente de humanidad. Por ejemplo, percibir que pertenecemos todos al mismo mundo, ¿no? Y hablo de un buen lado, en todo caso, de la mundialización, que se habla tan mal, pero yo creo que puede haber un buen lado de la mundialización. Es que el problema fue llenarnos de información externa, esto que nos decía Ariel. Le puse que estoy completamente de acuerdo. Claro, porque en este punto pensaba que la cultura de alguna manera nos dice tan fuertemente cómo es el mundo, de una manera tan aplastante, innegable, que dejamos de percibir nuestra propia perspectiva. Y esto es un problema, porque nuestra propia perspectiva no solo es la más coherente, sino que además es sutil, responde a la realidad concreta, ¿no? Y absoluta. Muy interesante, puede que a través entonces de las máquinas podamos entender más. Le ponía azul y Ariel me contesta, no necesariamente para mí. Y muchas culturas iniciáticas lo han demostrado. Muy interesante esto que comenta Ariel sobre las culturas iniciáticas. Bueno, acá vamos cerrando el programa, entonces digan la última reflexión y después vamos a escuchar las subtemáticas de Debo y de Ramiro. Azul nos dice, creo que no hay que confundir naturaleza con capacidades. De mi parte, creo que las capacidades se van modificando en todas las especies y destacadamente en la humana. En cambio, la naturaleza yo lo tomo como la conexión, y esta podemos buscarla o no, porque la naturaleza está siempre ahí, no nos obliga, depende de cada uno volver o no a ella. Matías nos dice, muy buena la diferenciación que hizo Azu de capacidades y naturaleza, me gustó. No sé si la comparto 100%, pero me parece que es una linda distinción. Qué lindos, qué lindos. Bueno, perfecto, este es el final entonces del programa de hoy, Interradio. Los esperamos para la vez que viene con temáticas también relacionadas con la crisis, como son naturaleza humana y ética en la nutrición. Así que bueno, esto fue todo sobre la lógica binaria que gobierna el mundo y también un poco sobre la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, y Azu nos lega este concepto de diferenciación de la naturaleza y de las capacidades, ¿no? De las especies. Así que bueno, quedamos para el domingo que viene a la misma hora por el mismo canal. Mando un saludo, nos vemos. Pero la última palabra la tengo yo, que pertenezco a una realidad superior, porque esa ya no existe, fue grabada en el pasado, así que bueno, después Azul agrega que tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano determinada de correr, por ejemplo, que esto llega hasta un punto y es mucho menor a muchos animales. Sin embargo, la naturaleza humana permite extender estas capacidades a través de la tecnología, a la cual ella critica a la vez, por las mismas razones que la criticamos en Interventores, de las implicancias negativas de la tecnología, o de la tecnología en manos equivocadas, o al servicio de principios egoístas o poco morales, poco éticos. Bueno, leemos también lo que me escribió Román sobre la temática, la lógica binaria que gobierna el mundo. Nos quedamos hablando un poco sobre esto, ¿no? Sobre el extremismo que podía desprenderse de la lógica binaria. Y me dice, mira, mucha gente me dice que no sea extremista, pero soy extremista conmigo mismo. Me ayuda a simplificar y a decidir rápido en situaciones que ameriten actuar rápido. Teniendo un extremo, sé para dónde tengo que ir tirando para que todo sea centrado. Al fin y al cabo, con la mirada de otros, yo me puedo sentir en el medio, pero los demás pueden llamarme extremista. Eso me hace pensar que la subjetividad y la objetividad realmente no existen. Es más, ya cuando me dicen, tenés que ser más objetivo, el que me dice eso me lo quedo mirando como diciendo, lo que acabas de decir es lo más subjetivo que existe. A lo que llaman extremo, yo llamo equilibrio. Es una ley universal. A cada acción hay una reacción. Y así como existo yo, debe haber alguien igual a mí, pero en negativo.
como Neo con el agente Smith. Ética de la nutrición, tendría que adentrarme más en el tema, pero hablando en crudo, nadie tiene ética en su forma de comer. Y señala que eso es su forma extrema de verlo, pero que aún así es un equilibrio dentro de su propia perspectiva. Así que voy a hablar por mí. Hace un año estuve mucho en la disyuntiva de cambiar mi alimentación, comer solo vegetales y ya no carne. Después me bajé del orgullo dominante del ser humano y me puse de igual a igual con los animales y me di cuenta de que el ser humano no es el único que come carne. Muy interesante esto. Entonces me pregunté cuál era el problema entonces, y ahí se me prendió la lamparita. El problema está en financiar a la gente que utiliza la vida animal para ganar dinero. Muy de acuerdo con esto. Lucrar con la vida prácticamente, y ahí me llevó a pensar que realmente no tenemos control ni de lo que tenemos en el plato. A no ser que te alimentes con frutos cosechados de la huerta que tengas en el patio de tu casa, lo que me lleva a hablar de que la naturaleza humana fue modificándose con el tiempo y que fue derogando mucho el control de su vida, casi que no tiene que hacer nada para vivir, a cambio de estar totalmente controlado y sumiso a las opciones que le den. Incluso nosotros, como interventores, para el sistema somos hasta una variable. Por eso hay que rediseñar. Muy interesante esto, ¿no? Bueno, Foucault decía que los que estamos en contra del sistema y buscamos cambiarlo, somos parte de ese sistema también, de este sistema. Y bueno, respecto de que hoy no tenemos que hacer nada para vivir, yo pienso que está mal distribuida la energía por el egoísmo. Yo pienso que, es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal en este sentido, me parece muy interesante el planteo. Me parece que hoy hay gente que se esclaviza y hay gente que vive sin trabajar. Me gustaría en todo caso que la luz y la sombra estén igualmente repartidas por todo este mundo, ¿no? Y quizá hasta podríamos tener camionetas 4x4 y seguiría siendo sustentable. No lo sé, pero tampoco vivir como Miami, ¿no? Sabemos que eso no es sustentable. Pero bueno, seguimos adelante. Muy interesante el punto de vista de Román, como siempre. Te mando un saludo grande. Así que bueno, muy interesante. Y ahora vamos a escuchar, sí, a Ramiro, que nos va a hablar sobre la ética de la nutrición. Perdonen que llegué tarde, ahí leí y escuché todo. Bueno, ahí ya le comenté algo a Samu del formato, que para que le podamos sacar más jugo. Después es el que dispone, que es el que maneja acá la pelota. Y yo decir del primer tema, quería solo opinar con bastante ignorancia en el tema, porque lo que más estudio es nutrición, pero después desde el punto de vista de alma dentro de un humano, me parece que hay que diferenciar la naturaleza con la forma de interpretar. Creo que la naturaleza es mucho más compleja, como dijo, creo que Matías dijo que es más compleja de lo que nuestro cerebro puede interpretar por ahora en total. Y es verdad que lo venimos interpretando en blanco y negro, o 1 y 0, y eso ya está limitado y es una forma de control, totalmente de acuerdo. Deberíamos ampliar eso o ir haciendo un pasaje que básicamente sería eso, mezclar esos términos, o sea, lo que piensa el oriental, ¿no? En ese dibujo de Yin y Yang, donde está lo blanco y lo negro, y dentro de lo blanco hay negro, y dentro de negro hay blanco, así que es una fusión entre esas dos, o sea, la amplitud. En fin, no aclaré nada, solo di el apoyo a lo que estaban diciendo, me parece que está claro. Después los demás temas, lo de la naturaleza y la nutrición, me parece que abre para otros debates. Así que un abrazo. Genial aporte, Ramiro querido. No puedo dejar de acotar que también me pregunto sobre hasta qué punto podemos llevar la naturaleza humana en cuanto a nutrición. Siempre con vos hablamos de eso, es un tema que seguro te interesa. Hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Hasta qué punto podemos prescindir del alimento de origen animal, que genera tanta contaminación, cuando se usa en exceso genera tanta contaminación, etcétera. Y esto que decís del yin y el yang, de lo negro que contiene algo de blanco, de lo blanco que contiene algo de negro, qué importante, ¿no? Cuando nos sentimos
hombres y mujeres tan distanciados, de repente surge esta nueva forma de verlo. Digamos, las mujeres tienen también energía masculina y los hombres también tienen energía femenina, en menor nivel, y por eso las mujeres también tienen cierto grado de testosterona y los hombres también tienen cierto grado de estrógenos. Entonces somos en realidad como contrarios complementarios y no somos el día y la noche así completamente separados, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Debo, que nos habla sobre la naturaleza humana. Hola a todos. Creo que la lógica binaria que nosotros estamos viviendo como seres humanos es un desafío, siempre lo fue. Pienso que, así como decía Berrondo, fueron comentando, quizás fue la única manera que encontramos de organizar las cosas en un mundo de caos. Pero creo también que de alguna manera empezó a existir algo que rompe con esta dualidad. Empezaron a nacer personas intersexuales, digamos, personas con los dos órganos genitales, digamos, empezó a aparecer otro punto de vista que rompe con esto de la grieta. Yo siempre dije que basta de esto o esto, blanco o negro. Yo sé que hay cosas que pueden llegar a ser duales y ambiguas, porque la dualidad también lleva a la ambigüedad. A veces pueden ser las dos cosas. Entonces existe un y esto, que da lugar a otra cosa, que no es lo mismo que o esto. Creo que el origen de la humanidad es algo que me parece que tendríamos que desarrollarlo en otro momento, Samu, porque creo que hace más dinámico a todo esto que vienen proponiendo. A mí me parece que es interesante por el tema de si es necesario saber quién es uno, cuáles son sus raíces, qué es el ser humano, porque hay muchas cosas ahí o cabos sueltos, ¿viste? O hay cosas que no están muy claras, ¿no? Como el eslabón perdido, hay cosas donde no se entiende de dónde venimos y por alguna razón tampoco nos permite aunarnos o hace que nos disociemos o de alguna manera no es la realidad completa. Cuando una realidad es parcial no es realidad, porque cuando falta un pedazo de la historia o por alguna razón no sabemos de dónde venimos exactamente, si es que alguien nos creó, si es que es cualquier cosa, creo que hay una información ahí oculta que no nos impide seguir adelante, que no nos impide todo esto que estamos armando, que no impide que las personas se amen y que sean, no impide que sean, pero sí falta una parte de la historia. Y creo que el origen del ser humano, cuáles son sus derechos reales, no jurídicos, sus derechos realmente como seres, sus derechos a nivel espiritual, psíquico, emocional, de todo lo que comprenda un ser humano, que es bien complejo. Si ustedes ven el cuerpo humano es complejísimo, tiene un sistema mecánico de funcionamiento ultra complejo, y la mente, imposible entenderla, imposible entender qué es lo que pasa allí dentro. Hay personas que tienen más conciencia y están mucho más conectadas con su interior y su exterior, pero hay personas que no. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene? Hay distintos tipos de seres humanos, hay distintas formas de concebir la vida. Está bien, ¿a dónde vamos? Me gustó una película mucho que decía que nuestros recuerdos no nos definen, sino qué hacemos con ellos o qué hacemos con las cosas. Que no nos define el pasado, pero también olvidar el pasado permite que una y otra vez caigas en los mismos problemas, ¿verdad? A esta Argentina por lo menos le falta demasiada memoria. No se la vamos a pedir a los niños, pero estamos hablando de gente adulta que ya vivió 50 veces las mismas cosas y las vuelve a repetir. No sé si porque no se da cuenta o qué, pero falta memoria, falta saber de los orígenes, falta análisis, falta entender quiénes somos para ver a dónde vamos, creo yo. Bueno, espectacular. Entonces, para concluir con el programa de hoy, de lo que dijo Debo, me pareció muy interesante. La primera del grupo que da la cara. Bueno, sobre las raíces, muy importante esto, recordar, o en todo caso reconectar con qué es lo que somos como humanidad y también de dónde venimos, en términos biológicos, quizá en términos también
culturales, de dónde viene mi genealogía, esto de que hay gato encerrado, sí, es verdad, el misterio que siempre nombra Ariel, y que siempre nombramos los interventores, la parte desconocida, y es que si la realidad es parcial, siempre va a haber algo que no nos va a permitir avanzar de la mejor manera. Nos dice Debo, no nos impide esto estar bien, no nos impide avanzar ni ser, pero es verdad que si falta esa parte, no estamos plenos, entonces no es igual que cualquier cosa. Que el cuerpo humano es muy complejo, nos dice, entonces con más razón interesarnos en el ser humano, en qué somos. Y bueno, por último, como metáfora final nos dice esto, de que nuestras memorias no nos definen, pero la falta de ellas nos hacen caer una y otra vez en los mismos errores. Así que espectacular el recorte que nos invita a hablar sobre la naturaleza humana en programas futuros. Te mando un saludo enorme, Debo, un abrazo, que es mi hermana. Y bueno, así finalizamos el programa de hoy y seguimos, como ven acá, hablando largo y tendido de un montón de temas. Bueno, si les gustó, denle like, compártanlo, sepan que cualquiera puede participar, este es un programa abierto, con el simple hecho de mencionarlo en los comentarios, puede empezar a integrar el grupo de chat, y de alguna manera también, hablando en radio, generar una masa con pensamiento crítico, cuyo número de integrantes en algún momento puede ser tan grande que en realidad defina la diferencia entre una dirección positiva hacia el paradigma que queremos generar. Bueno, les mando un saludo, nos vemos en la próxima, chao.